¿Cómo crecer en tu fe? Porque muchas veces pensamos que el temor de Dios es tenerle miedo a hacer algo malo. Pero cuando tú tienes la plena convicción de que Dios está contigo, no es solamente para que dejes de hacer algo malo, sino que esa plena convicción que Dios está contigo, entonces te hace crecer en tu fe y logres cosas que todo mundo te dirá que son imposibles. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, crece en tu fe, con el temor de Dios. Fíjense bien, la fe, ¿dónde se consigue fe? La fe no la venden, no vas a encontrar 1 kilo de fe. Algunos dicen, la fe es como un grano de mostaza, porque Jesucristo dijo, si tuvieres fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. Algunos cuando van al mercado se compran 1 kilo de grano de mostaza. A ver si así ya tengo mucha fe. Y alguna gente dice, pues, hermano, yo tengo mucha fe. Pero la fe quizás es algo que no podamos medir de una manera tangible. Y déjenme decirles, como cuando una mujercita está embarazada y le dicen, señora, está embarazada. ¿Qué dice la mujer? ¿Estoy un poquito embarazada o estoy muy embarazada? Que a propósito de ello, quiero presentarles a León. A ver, León, Oscar, ponnos la imagen de León. León es el hijo de Marco e Itzel. Itzel es miembro del grupo de alabanza. Marco es el responsable de la moderación aquí en el Centro Cristiano. Les mandamos un saludo con mucho cariño. Y nació León. Así que bienvenido a la familia León. Y cuando una mujer recibe la noticia que está embarazada, ¿está muy embarazada? ¿Está medianamente embarazada? ¿O está un poquito embarazada? Está embarazada. Lo mismo es la fe. O sea, no puedes decir, tengo poquita o tengo mucha. Así que vamos a orar para que Dios nos hable. Señor, permite que todo lo que veamos en tu palabra pueda ser de bendición para nosotros, pueda ser un instrumento en tus manos para poder entender lo que tú dices y de esa manera lo podamos aplicar. En el nombre de Jesús, amén. Job capítulo 4, versículo 6. Job capítulo 4, versículo 6, en la Reina Valera 60, lo expresa así. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, lo traduce así. ¿No debieras confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable? Cuando tú estás pasando por momentos complicados, puede ser que la gente te pregunte, ¿por qué no pierdes la paz? ¿Por qué estás tan tranquilo? Hay momentos en los que posiblemente todo esté de cabeza, todo esté al revés en tu vida y llegas a pensar, ¿y si las cosas salen mal? Y entonces empezamos a procesar una telenovela en nuestra mente. ¿A cuántos les ha pasado? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? Pero muchas veces, en medio de esa turbulencia, llega a tu corazón la paz de decir, no importa qué ocurra, Dios está conmigo. Así que no importa qué ocurra, siempre tienes que recordar, Dios está contigo. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios está conmigo. No sé si contigo, pero conmigo sí, ¿verdad? Ahora, hablando de Job, porque este es el versículo que tomamos, pero Job 1:1 es un versículo muy interesante que dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto. Y luego agrega qué cosa más era Job, ¿qué era? Temeroso de Dios y apartado del mal.
Dos cosas diferentes: temeroso de Dios y apartado del mal. No era un hombre corrupto, no era un hombre que hiciera cosas indebidas, no era un hombre que robara, no era un hombre que mintiera. Era un hombre apartado del mal, pero subraya que ¿era qué? Temeroso de Dios. Y yo creo que esa es una característica que todos nosotros debemos desarrollar. Ahora, Job, de repente, todos conocemos la historia. Llega Satanás delante de Dios, en medio de todos los hijos de Dios que eran los ángeles, y Dios les pregunta, y esa es una escena muy interesante porque eso ocurre en el mundo espiritual y nos lo revela la Escritura. Y de repente Dios le lanza la pregunta a Satanás: ¿has considerado a mi hijo Job? Y Satanás dice: sí, pero quítale todo y vas a ver si no reniega de ti. Porque Job había sido un hombre bendecido, su temor de Dios lo había llevado a ser un hombre próspero, con una familia muy linda, etcétera, etcétera. Y de repente le ocurren todas las desgracias que le pueden ocurrir a una persona. Mueren sus hijos, pierde sus negocios, mueren sus trabajadores. Es decir, vino la ruina en su familia, vino la ruina material y vino la ruina en todos los sentidos. Y por si fuera poco, más adelante, como él no reniega jamás de Dios, el Señor le da permiso a Satanás para que toque su cuerpo, pero no su vida. Y entonces le viene una enfermedad de pies a cabeza. Todo su ser se enfermó. No nos dice la Biblia cuál era la enfermedad. Si fue un cáncer o qué fue lo que le pasó, no nos dice la Biblia. Pero todo estaba enfermo. Y todo el mundo lo veía mal. Todo el mundo lo veía en el punto en el que muchas veces la gente dice: ojalá ya me recogiera el Señor. Yo creo que mi vida ya perdió el sentido, ya me quiero ir a casa, ya me quiero ir con Dios, yo ya no quiero vivir, estoy sufriendo, perdí el propósito, Dios ya no está conmigo. ¿Conoces a alguien que haya pensado alguna vez así? ¿Tú has pensado alguna vez así? Porque muchas veces las circunstancias son tan adversas que tú no le encuentras ni ton ni son a la vida, no encuentras el sentido, no encuentras el propósito, no sabes qué tienes que hacer. Bueno, todo mundo le insinuó a Job que se muriera, incluyendo a su esposa. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? Job capítulo 13, versículo 15. Y esta frase es impactante y creo que nos revela el sentido del temor de Dios. Job capítulo 13, versículo 15. Aunque el Señor me mate, ¿yo qué? En Él confío, pero en su cara defenderé mis actos. Aunque el Señor me mate. Es decir, temor de Dios nace en el punto en que tú le dices: Señor, yo te confío mi vida, pero también te confío mi muerte. Tú tienes cuidado de mí hoy que estoy vivo y sé que tendrás cuidado de mí el día que yo muera. Porque tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin. Y tú estás con mi vida hoy y estarás con mi vida al final. ¿Cuántos pueden decir: Señor, confío en ti, mi vida y mi muerte? ¿Lo puedes decir? Porque ese es entonces el punto en el cual nosotros podemos dimensionar nuestra confianza en Él. Porque a lo mejor vemos todo tan peligroso que decimos: ¿y si me muero? ¿Y si me muero? ¿Mi vida en quién está confiada? En Dios. ¿Y si me muero? Mi muerte está confiada en Él. Por eso el apóstol Pablo puede llegar a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es. Porque ese es el temor de Dios. Esté donde esté, vivo o muerto, ahí está Dios conmigo. Ahora tú tienes esa convicción. Y esto es muy diferente. No es solamente decir: yo creo en un Dios que está en los cielos o en algún lado, quién sabe dónde. A decir: yo creo que Dios está conmigo. Y eso marca la diferencia.
más allá de las circunstancias. Creo que un problema que a veces tenemos con la fe es ver las circunstancias. Cuando tú estás orando y las cosas salen al revés. Cuando tú estás orando y todo se pone mal. Cuando tú estás orando y dices, no sé si ya mejor dejar de orar, porque entre más oro, más complicado se pone todo. No, nunca dejes de orar. Ahora vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Y al profeta Habacuc le toca vivir, le toca desarrollar su ministerio en un momento crítico para el pueblo de Israel. Un momento particularmente difícil. ¿Cómo oró Habacuc en ese momento? Y esta es una oración que nos enseña la esencia de orar en el temor de Dios. Dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y en los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¿Cuántos le pueden decir, Señor? No importa que las cosas sean color hormiga, tú estás conmigo. Así que no dependemos de las circunstancias. A veces estamos orando y las cosas se ponen más complicadas. Tal vez estás orando por un familiar a quien quieres ver entregado a Cristo y te das cuenta que cada vez se aleja más de Él. A lo mejor estás orando por provisión y te das cuenta que cada vez tienes menos. Estás resolviendo porque se resuelve un conflicto y cada vez se hace más agudo. Estás orando por sanidad y cada vez la cosa se pone más grave. No importa cómo estén las circunstancias, Dios está contigo. Ahora, por medio de Jesús podemos desarrollar el temor de Dios de una manera muy especial. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 17 al 21. 1 de Pedro 1, 17 al 21. Dice, recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente ¿qué? Debemos de vivir con un reverente ¿qué? Temor de Dios o temor de Él, mientras sean extranjeros en la tierra. Es decir, no es que tú vivas con miedo, sino que vivas con temor ¿de quién? De Dios. Mientras seas extranjero en la tierra. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios le eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ahora, yo sé que muchas veces nos cuesta trabajo pensar en la presencia de Dios a mi lado. Cuesta trabajo, incluso muchas veces cuando estás orando, que estás enfrente del Señor. Si te hincas, que estás en su presencia. Hay gente que cree que Dios está muy lejos. A veces a nosotros como pastores la gente se acerca y nos dice, hermano, tú que estás más cerca de Dios, porque nos cuesta trabajo entenderlo. Así que permítame usar unas imágenes que yo sé que son imágenes de actores. No, deja la primera, deja esta primera. Pon la primera imagen, por favor. Ya me la quitaron. La primera que habías puesto. Regresa. Oh, ya se me fueron. Bueno,
A ver, repítelas todas, mi querido Oscarín. Repítelas todas. Porque, a ver, ¿se imaginan ustedes, hermanas, sentadas platicando así con Jesús? ¿Te imaginas sentada platicando con Jesús? Pon la siguiente. Explicándole tus ideas a Jesús. A veces tú quieres hacer un negocio. ¿Te imaginas tú platicando así cara a cara con el Señor? ¿Pon otra? ¿Qué tal esta? Tú sentado en un diálogo con Jesús como si Él estuviera sentado al lado tuyo. ¿Cuántos pueden imaginarse con el Señor a su lado? ¿Hay otra imagen? Y si vas caminando, que Él vaya caminando contigo. Si quieres, quita las imágenes. Ahora, yo sé, eso es un actor, pero me parecieron interesantes porque en nuestra vida real, aunque no lo veamos, tú te puedes sentar a tener una charla con Jesús y decirle, Señor, estos son mis sueños, estos son mis planes, estos son mis anhelos. Tú le puedes abrir tu corazón. ¿Tú te puedes imaginar a Jesús sentado a tu lado? A ver, dile al que tienes a tu lado, hazte para allá que aquí está el Señor. No, no es cierto. Y es que cuando tenemos esa convicción plena de que el Señor está con nosotros, las cosas cambian. El problema es que a veces nuestra fe está puesta en las circunstancias, no en la persona de Jesús. Y Jesús está conmigo, aunque las circunstancias sean adversas. Y a veces pensamos que si las cosas van bien es porque Dios está conmigo. Si las cosas están mal es porque el Señor se alejó de mí. Por eso la oración de Habacuc es tan interesante. No importa lo que esté pasando, con todo yo no dejaré al Señor, porque Él está conmigo. Y me gusta la forma en que Él concluye. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. No importa lo que pase, Él está ahí. Y a veces esas vides que no dan fruto puede ser tu propia familia. A veces esas vides que no dan fruto puede ser en tu propio negocio. A veces esas vides que no dan fruto lo puedes experimentar en tu propio cuerpo. Cuando estás pasando por un tratamiento y aparentemente no hay sanidad. Y entonces viene el desánimo, porque estamos viendo circunstancias. Estamos viendo lo que nuestros ojos carnales ven o palpando lo que nuestras manos pueden sentir. Pero la presencia de Dios no es corpórea, la presencia de Dios no es sentimental, la presencia de Dios sobrepasa todo lo que pudiéramos explicar. Y ahí viene el reto, experimentar la presencia de Dios, aunque yo no vea nada. ¿Qué pasa cuando tú tienes una plena certeza de la presencia de Dios? Que es justo cuando el temor de Dios empieza a generar múltiples beneficios en tu fe. Vamos a ver, primero, en ti se tiene que desarrollar una convicción. ¿Qué se tiene que desarrollar? Convicción. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú tienes que tener convicción. ¿Convicción de qué? De que Dios está contigo. ¿Cuánto tiempo del día Dios está contigo? Las 24 horas del día. Cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando vas a la calle, cuando estás en tu casa, todo el tiempo. Y es entonces que tú tienes que acostumbrarte a tener esa convicción. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Fíjate lo que dice primer libro de Reyes 17, 1. Me gusta mucho porque Elías lo utiliza como una frase favorita y eso te enseña que Elías era un varón con mucho temor de Dios. Y dice, vive el Señor Dios de Israel en cuya presencia, ¿qué? En cuya presencia estoy, que en los años
que vienen no va a llover. Ahora, ¿por qué él tenía esa certeza, esa seguridad de que lo que yo diga será hecho? ¿Por qué? Ahí dice, en el texto bíblico lo dice. ¿Por qué? Porque él estaba seguro de estar parado, ¿en dónde? En la presencia de Dios. A él no se le olvida, la presencia de Dios está conmigo. La presencia de Dios va conmigo a donde quiera que yo vaya. Eso entonces te da una certeza. ¿Cuál es certeza? Que lo que tú ores será hecho. Por eso Santiago dice que todos somos hombres con pasiones semejantes a las de Elías. O Elías fue un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Pero él llovió para que no lloviera y no llovió por 3 años y medio. Y cuando llovió, oró para que lloviera, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Llovió. ¿Por qué? Porque él tenía la certeza de lo que Dios iba a hacer. No es, ay, ojalá y Dios nos responda, porque entonces ya echaste a perder la oración. ¿Cuál es la certeza? Estoy seguro que Dios responde porque en cuya presencia estoy. A ver, práctico. Se nos ha dicho que nos quedan 120 días de agua y que hay una sequía. ¿Cuántos creen que si nosotros como Elías oramos para que llueva, lloverá? Los que crean, pónganse de pie y vamos a orar para que Dios mande lluvias y llene las presas, y llene el sistema Cutzamala, y llene las lagunas, y llene los lagos, y llene lo que tenga que llenar. Levanta tus manos, Señor, en cuya presencia estamos hoy. Nos ponemos de acuerdo como iglesia y estamos seguros que tú estás aquí con nosotros. Y por eso venimos a pedirte que tengas misericordia de México y en tu nombre envíes lluvia. En el nombre de Cristo Jesús, envía lluvia sobre México. Y envía lluvia que tome por sorpresa incluso a quienes se dedican a estudiar los cielos y a los que se dedican a estudiar el clima, los meteorólogos. Señor, envía tal cantidad de lluvias en nuestros campos que haya agua en abundancia, que se revienten las presas, que se llenen las lagunas, los lagos, los pozos. En el nombre de Jesús, envía lluvia de tal manera que tu nombre sea exaltado, que queden asombrados los incrédulos, porque tú eres el Dios del cielo y el Dios de la tierra, el Dios del universo, y lo veremos y testificaremos de ello. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Tome su lugar, por favor. ...41 veces aparece la frase vive Jehová, vive el Señor, para demostrar una clara convicción de que vivimos en su presencia. ¿Cuántas veces tú estás consciente cada día que estás en la presencia de Dios? Porque eso te da la certeza, la seguridad de que Dios está contigo, que Él lo ve todo, que Él lo sabe todo, que Él gobierna sobre todo y que todo lo tiene bajo su control. Aun cuando la gente diga, pero es que este país, Dios todo lo tiene bajo su control. ¿Están de acuerdo? Número 2, cuando tú tienes la convicción de que Dios está contigo, eso en ti produce vida. Y esa es quizás una de las cosas más grandes que podamos tener. En derecho, los cristianos decimos que defendemos la vida, porque si se pierde el derecho a la vida o se pierde la vida, se pierden todos los demás derechos. Y Jesucristo vino a darnos ¿qué? Vida, y vida en abundancia. Ahora veamos lo que dice Proverbios 19:23. Proverbios 19:23 dice, el temor del Señor conduce, ¿a dónde conduce el temor del Señor? A la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Entonces, yo quiero que tú veas esto. Cuando tú tienes esa convicción de que Dios está contigo, tú estás siendo conducido a la vida en abundancia
que solamente podemos tener en Cristo Jesús. Y algunos me dicen, ¿es un acto mágico? No, porque Dios no es mago. Dios es el Señor, Dios es el dueño del cielo, del universo, de las estrellas, de las galaxias y de todo lo que te puedas imaginar. Ese es nuestro Dios. ¿Es un milagro que Dios se fije en seres tan pequeños como nosotros? Sí, pero Dios nos ama tanto que sabe tu nombre y Él te conduce a la vida. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, alégrate que Dios sabe tu nombre y sabe todo de ti. Así que, si te das cuenta, temor de Dios no solamente es ver la perspectiva de no hacer algo malo, es la perspectiva de recibir todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Porque el temor de Dios te da protección y te da seguridad. Así como lo acabamos de leer, que el temor de Dios conduce a la vida, da seguridad y da protección. Ahora vamos a Proverbios 14, 26 y 27. Proverbios 14, 26 y 27. Y dice, los que temen al Señor están, ¿cómo están? ¿Quiénes están seguros? A ver, dile al que tienes a tu lado, ¿estás seguro? Luego agrega, fíjate lo que agrega. Él será un refugio, ¿para quién? ¿Para quién? A ver, di, para mis hijos. El temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. ¿Te das cuenta que el temor del Señor de alguna manera va a conducirte a ti y a tus hijos? Porque el Señor siempre cuando nos habla en familia. Y no solamente está pensando en nosotros, Él está pensando en las siguientes generaciones. Así que la bendición que te da a ti es la misma bendición que Él le quiere dar ¿a quién? Sí, a mis hijos. Y es que los papás nos ponemos felices cuando a nuestros hijos les va bien, ¿verdad? Y te sientes mal cuando a tus hijos les va mal. Cuando un hijo se enferma, tú dices, ay, me hubiera enfermado yo en lugar de él. Porque te duele que a él le duela. Te sientes mal porque él está enfermo. Te sientes mal si fracasa en algo. Pero sus éxitos los presumimos y hablamos de ellos. Yo veo muchas veces cómo en las redes sociales la gente publica cosas acerca de sus hijos, sus logros, sus éxitos, etc. Y felicidades. Porque en ese momento papá, mamá se sienten los mejores seres sobre la tierra porque ven a sus hijos triunfar, lograr una meta, conseguir un propósito, un objetivo. Bueno, Dios es tan bueno que dice que el temor de Dios te bendice a ti, pero también bendice ¿a quién? A tus hijos. Así que esas bendiciones las vas a disfrutar como familia. Y en Proverbios 27, siguiendo sobre la misma línea de la familia, dice, los justos caminan con integridad. Benditos son, ¿quiénes son benditos? Los hijos que siguen sus pasos. Así que nosotros hemos de conducir a nuestros hijos, inculcarles, enseñarles el temor de Dios y Dios los bendecirá a ellos. A ver, ahora, si tienes ahí a tus hijos, ora por tus hijos y si no están ahí contigo, de todos modos vamos a orar por ellos. ¿Te parece bien? Si alguien tiene ahí a sus hijos, acércate, abrázalos y bendícelos. Señor, tomamos esta promesa para nuestros hijos. Y aquí hay muchos hijos. A lo mejor también muchos de los hijos están en otro lugar, en otro espacio en este momento, pero los bendecimos. Bendecimos a cada uno de ellos. Y oramos, Dios, para que nosotros como padres seamos para ellos un ejemplo del temor de Dios y que ellos en sus vidas desarrollen ese temor de Dios, estén donde estén, de tal manera que ellos también puedan disfrutar esas bendiciones que tú prometes. Y hoy te decimos, sí Señor, amén, amén. Bendice a mis hijos, bendice a los hijos de cada uno de los que estamos aquí, bendice a los hijos de cada uno de los que están siguiendo esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Cuarta cosa que viene con
La convicción de cuando tú tienes temor de Dios. Provisión. Provisión. El Señor Jesús dice que Él sabe de qué cosas tú tienes necesidad antes que tú se lo pidas. Y yo no sé si alguna vez te ha pasado, yo creo que nos ha pasado de todo. A veces oramos, Señor, provee, y tú le dices lo que necesitas de provisión, el pago de la renta, el pago de una deuda, provee porque necesitamos comprar esto o aquello. Pero muchas veces Dios provee y ni siquiera oraste por eso. ¿Te ha pasado? Y a veces hasta, a lo mejor es un antojo. Y Dios es tan bueno que ni siquiera oraste y Dios te lo concede. Dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá ¿qué cosa? Las peticiones de tu corazón. Ahora, vamos al Salmo 34, versículos 7 al 11. Salmo 34, versículos 7 al 11. Y dice, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que ¿qué? Otra vez nos habla de protección, ¿verdad? Dice, prueben y vean que el Señor es, ¿cómo es el Señor? Bueno, qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, ahora esta es una orden, teman al Señor, pues los que le temen, ¿qué cosa? Tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor, ¿qué cosa? No les faltará ningún bien. Vengan, hijos míos, y escuchen, y les enseñaré a temer al Señor. Qué interesante reflexión tiene aquí David como en su posición de salmista. Puede ser que un león tenga hambre. Hay gente que a lo mejor tiene los recursos para comprar la comida y no puede comer por alguna cuestión de salud. Pero ahora David nos enseña, cuando tú y yo tenemos temor de Dios, Él se encarga de todo lo que necesitamos. Así que simplemente dice, déjame enseñarte a temer a Dios para que tú lo experimentes en carne propia. Y yo sé que a veces nos desesperamos porque decimos, sí, pero es que ya pasó mucho tiempo y siento que Dios me está probando. Pero a veces Dios no te está probando porque te quiere hacer la vida de cuadritos. A veces Dios lo que quiere, y ahí viene, ¿por qué se tarda? Dios no se tarda. A veces el que se tarda soy yo en aprender a depender de su gracia, a depender de Él, a tener confianza en Él, a tener temor de Él. Porque una cosa es que tenga en mi mente el concepto, Dios existe, Jesús vino, Jesús murió en la cruz, pero otra cosa es que yo tenga la convicción de que Dios está conmigo. Son cosas diferentes. Por eso el temor de Dios es algo que se aprende. Ahora, no te sientas mal si eres el único, o que si te sientes así porque no eres el único. El apóstol Pablo también oró muchas veces para que Dios interviniera en su salud y aparentemente no pasaba nada. Pero la respuesta que le dio el Señor al apóstol Pablo es la misma respuesta que necesitamos tú y yo. En 2 de Corintios 12:9, mi gracia es todo lo que necesitas. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, la gracia de Dios es todo lo que necesitas. No necesitas más cosas. Y cuando tú tienes esa gracia y entiendes lo que Dios quiere hacer, Él se encarga de suplir todo lo que tú necesitas. Ahora yo quiero, así como hemos venido orando, a lo mejor hay gente aquí que está pasando por necesidad y hoy el Señor les quiere enseñar a depender de su gracia, a confiar en Él, a desarrollar el temor de Dios y de esa manera Dios les quiere suplir todo lo que necesitan. Si tú eres una de esas personas, no te dé pena y ponte de pie. Si tú eres una de esas personas, no te dé pena, porque vamos a orar. Ahora, los que están sentados, extiendan sus manos hacia ellos
Y tú que estás de pie, levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Quiero aprender a depender de ti. Quiero aprender a depender de tu gracia. Señor, y yo bendigo a mis hermanos. Y yo sé que cada uno de ellos dará testimonio de que ha aprendido a vivir en el temor de Dios, a depender de tu gracia, a saber que tú les sustentas, tú les suples todo lo que ellos necesitan. Gracias, Señor, porque tú harás milagros de provisión aún sobrenatural y ellos verán tu gloria, porque ellos aprenderán el temor de ti. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar. Quiero volver a Elías. Elías, ya vimos, era un tipo que decía, vive el Señor en cuya presencia estoy. Cuando él anunció la sequía, yo no sé si él pensó, si reflexionó, si meditó en que lo que él estaba anunciando le iba a perjudicar a él. No va a llover por 3 años y medio, pero él también vivió las consecuencias. Y de repente el rey Acab anuncia que lo va a mandar matar y Elías pasó 2 momentos clave con los que nos da una lección, porque en cuya presencia estoy siempre funciona. Porque cuando caminó desde el norte de Israel, donde él estaba, hasta el monte Sinaí, dice que él no tenía comida, no tenía dinero para comprar comida, pero ¿cómo le proveyó Dios lo que necesitaba? ¿Se acuerdan ustedes? A través de los cuervos. Es decir, a veces tú dices, ¿y por qué no se me dio el negocio? Porque Dios quiere que aprendas a depender de Él más allá del negocio. Porque Dios quiere hacer algo contigo. Y en otra ocasión, lo vimos hace poco, se acerca Elías con una mujer viuda que tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Y con eso lo sustentó. Y la harina no se acabó, ni el aceite escaseó. Así que a veces pensamos que porque confío en el Señor tengo que ver multiplicación de dinero. Pero a veces Dios lo que quiere no es que tú veas multiplicación de dinero. Lo que Él quiere que tú veas es la multiplicación de su gracia en tu vida. Y con esa gracia harás cosas extraordinarias. Quinto, cuando tú y yo tenemos temor de Dios, cuando tenemos esa convicción de que Dios está conmigo, entonces hay bendición abundante y bendición permanente. ¿Bendición qué? Abundante y bendición qué? Permanente. Es decir, Dios quiere que tú y yo vivamos bajo bendición continua. Por eso, este año estamos sacando los planes de lectura de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que hay gente que dice, ay no, pero el libro de Números no lo voy a leer porque es muy aburrido. No te pierdas las promesas que Dios tiene para ti en Números. Ay no, pero es que el libro de Reyes se me hace muy feo. Descubre las promesas de Dios para ti en Reyes. Y cada libro te vas a dar cuenta que todos los días, los 365 días, la porción de lectura que tenemos, hay una promesa de Dios para nosotros. Por lo menos. En los devocionales que yo grabo no puedo poner todas, pero podríamos hablar de miles. ¿Qué dice el Salmo 115, versículo 13 al 15? Salmo 115, versículo 13 al 15. Bendecirá. ¿A quiénes bendecirá? A los que temen al Señor, tanto a los grandes como a los humildes. Que el Señor los bendiga, ¿cómo? Ricamente, tanto a ustedes, otra vez, como a quién? A sus hijos. Que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Fíjate qué hermoso que el mismo Dios que tuvo el poder para crear todas las galaxias y la Andrómeda y la Vía Láctea y todas las estrellas y todos los planetas y todo el universo y todos los animales y todo lo que hay, ese mismo Dios con ese mismo poder te quiere bendecir a ti
y quiere bendecir a tus hijos. Así que tenemos un Dios extraordinario. Pero lo importante es que tú tengas la convicción. Ese Dios todopoderoso está conmigo. Más allá de las circunstancias que mis ojos ven, más allá de las circunstancias que mis oídos escuchan. Porque a veces la gente te puede traer malas noticias y eso te desanima. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? Por la palabra de Dios. Porque cuando tú estás consciente de lo que Dios dice, nada absolutamente va a poder ir en contra tuya. Ahora, vivimos o venimos de un pueblo culturalmente idólatra, en donde adoramos cualquier cosa. La gente, a veces curiosa, ¿verdad? Puede creer más en una figurita, en una estampita, en lo que le puse a mi cartera, una imagen ahí, o que me la cuelgo en el pecho, o que me amarro una pulsera. Hay gente que se amarra de todo. Es más, en Israel sucede curioso. Vas caminando en las calles de Jerusalén y se te acercan unas personas y te ponen una pulsera roja, un hilo, pero te lo amarran como si fuera una pulsera. Dicen, para que Hashem te bendiga. Ay, hermano, mira, me lo pusieron para que Dios me bendiga. O sea, a veces el ser humano, y esta es una lucha contra el temor de Dios, porque a Dios no lo veo, no lo siento, no lo huelo. Y algunos van a decir espiritualmente, sí, está bien, pero físicamente a Dios no lo veo, no lo siento, no lo huelo, no lo percibo. Porque Dios no tiene cuerpo. ¿Dios es qué? Espíritu. Pero ¿qué pasa cuando te dicen esta imagen, esta estampa, esta pulsera? Entonces es algo que tus ojos ven. Por eso la gente tan fácilmente puede caer en la trampa de creer en algo que se ve. En el Salmo 115, ahí mismo donde estamos ahora en el versículo 3, vamos a retroceder. Dice, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y tienen nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden sentir. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Así que el temor de Dios es creer en el Dios al que no vemos, al que no sentimos, al que no le olemos. Y muchas veces la trampa es que la gente quiere creer en lo que palpa, lo que ve. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 4:24 dijo, Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. Y los que lo adoran, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Hay el Nuevo Testamento nos da 3 definiciones muy explícitas de Dios. Y las 3 definiciones que nos da, ninguna considera un hecho material o algo tangible. Primera, Juan 4:24 que acabamos de leer, Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. Segundo, primera de Juan capítulo 1 versículo 5, Dios es luz. Y tercera, primera de Juan capítulo 4 versículo 8, Dios es amor. Así que la luz se puede medir en intensidad, pero no es algo que podamos pesar de alguna manera. Así que Dios no tiene cuerpo, no es un Dios de madera, de piedra, de oro, de plata. No le puedes dar una figura visible. Dios es una persona que quiere tener contigo una relación personal. Por eso el temor de Dios es, tengo la convicción de que Dios está conmigo. Acuérdate, vive el Señor en cuya presencia ¿qué? Estoy.
Y tercera, lo más asombroso, que ese Dios que creó el universo entero es un Dios que se interesa en ti y por ti. Así que, si tú todavía has pensado en creer en cualquier cosa de fabricación humana, dile, Señor, perdóname, a partir de hoy renuncio a todo eso y quiero creer solamente en ti. Y Dios promete que a los que temen al Señor les irá bien en todo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 18. Eclesiastés 7, 18. Porque quiero que tú veas, no son pensamientos míos, no son frases mías, no son sentimientos míos. Dice, bien está que tomes esto sin soltar aquello. Si temes a Dios, si temes a qué, te irá bien en qué, en todo. A dile a la persona que tienes a tu lado, ahí está la clave para que te vaya bien en todo. Y por último, ya para terminar, si tú eres una persona que vive con la convicción de que Dios está conmigo, tu fe crecerá grandemente porque brillará sobre ti el sol de justicia. Malaquías capítulo 4, versículo 2, Malaquías 4, 2, dice, pero para ustedes, los que temen ¿qué? Mi nombre brillará un sol de justicia que les traerá ¿qué? Salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. Ahora, la justicia de Dios nos habla del carácter de Dios. ¿Y por qué tú y yo podemos confiar plenamente en Dios? Porque Dios es justo, porque Dios es justicia. Ese es su carácter, esa es su esencia. Así que hay una coherencia entre el saber que estoy en la presencia de Dios, como Elías, en cuya presencia estoy. Y ese Dios de justicia no hará nada injusto en contra tuya. Porque su esencia, que es la justicia, te va a bendecir. Si te das cuenta, estas ideas están conectadas. Dios quiere que te vaya bien en todo, a ti, pero te ama tanto a ti que Dios se preocupa no solamente por ti, sino también por quién, por tus hijos. Y por eso para Dios tú te conviertes en algo especial y particular. En el Salmo 97, versículos 1 y 2, Salmo 97, 1 y 2 dice, el Señor es Rey, regocíjese la tierra, alégrense las costas más remotas, oscuros nubarrones lo rodean, la rectitud y la justicia son la base de su trono. Y todo eso viene cuando tú simplemente confías en Él, porque tienes temor de Él. En el Salmo 32, 4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Ahora, teniendo como base que Dios es justo y que acabamos de leer a principios de esta reflexión, que Dios no tiene hijos favoritos, cierro este pensamiento diciendo, tú eres un especial tesoro para Dios. A ver, presúmele al que tienes al lado y dile, yo soy especial tesoro de Dios. Y dile, y tú también lo puedes ser. Si tú crees que tú habitas en la presencia de Dios, tú eres su especial tesoro. ¿Cuántos lo creen? Algunos dicen, ay hermano, yo creo que yo no valgo tanto para Él. Es tu pensamiento, pero ¿qué dice Malaquías capítulo 3, 16 y 17? Dice, entonces, los que temen al Señor hablaron el uno con el otro. El Señor los escuchó atentamente. Luego en su presencia se escribió un libro de actas para los que le temen y piensan en su nombre. Fíjate lo que ocurre en el cielo. Un libro de actas para los que tienen temor de Él. Dijo entonces el Señor. ¿Qué dijo el Señor?
Ellos serán, ¿qué? Para mí un tesoro muy especial. Cuando llegue el día en que yo actúe, los perdonaré como perdona un padre al hijo que les sirve. ¿Cuántos le quieren dar gracias a Dios porque son su especial tesoro? Así que te voy a pedir que te pongas de pie y le digas, Señor, gracias, porque con esta palabra quiero salir de este lugar con la convicción de que vivo en tu presencia. Y que la conciencia de que vivo delante de ti, que tú me ves, que tú me conoces, que tú sabes todo de mí, que no hay secretos en mí que tú no conozcas, que tú conoces todo mi ser, conoces mis pensamientos, conoces todo de mí. Y en tu presencia estoy. Eso me hace confiar más que ninguna otra cosa en el mundo. Y aquí estamos, Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Heme aquí, en tu presencia. Gracias, Señor, porque me conmueve que tú digas que por el hecho de temerte, soy tu especial tesoro. Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra, que llama a las estrellas por su nombre, que con la palma de su mano puede medir el universo, ese Dios tan asombrosa y extraordinariamente grande, puede pensar en mí por mi nombre. Gracias, Señor, porque eso tú lo pones en cada corazón que está aquí presente. Y eso nos bendice. Gracias, Señor, porque nada se escapa de ti. En el nombre de Jesús. Dame un minuto más. Tome su lugar un momento. Yo no sé si hay personas aquí que tal vez nunca han invitado a Jesús a vivir en su corazón. Si tú nunca has invitado a Jesús a vivir en tu corazón, hoy es el día de salvación. Y todo lo que hablamos de vivir en su presencia no queda en el aire como una plática que un día escuchaste, sino que tú lo invites y le digas, Señor Jesús, yo no solamente quiero creer, quiero abrirte la puerta de mi corazón para que tú entres a vivir dentro de mí. Y si hay alguien en esa condición, póngase de pie y venga rápidamente aquí al frente para que oremos por usted. ¿Habrá alguien arriba o abajo que diga, yo quiero? Si eres tú esa persona, ven aquí. Gracias a Dios. Vamos a esperar unos instantes para que después los papás que van a tomar la plática de la presentación de niños puedan ir a la oficina y los que tengan que ir a comer para curso vayan. Vengan. Vamos, porque ya nos pasamos de tiempo. Nada más quiero dar esta oportunidad, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Sandra, Dios te bendiga. ¿Crees que ahora vives en la presencia de Dios? Muy bien. Jonathan, Dios te bendiga. Ahora entiendes que Dios te trajo con un propósito. Isaac y Tania, Dios te bendiga. ¿Tú lo crees, Tania? ¿Tu nombre es? Jesús, Dios te bendiga. Mira, hasta te llamas igual que el Salvador. Quédate aquí, Jesús, no te vayas. Aquí paraditos. ¿Tu nombre es? María de los Ángeles. ¿Lo crees? ¿Tu nombre? Ángel, Dios te bendiga, Ángel. Yo no sé si alguien más quiera venir, pero para las personas que están aquí, este es un día muy especial. Un día que se cambia su eternidad. ¿Por qué? Porque el día que nosotros entendemos eso, la Biblia dice que nos convertimos en hijos de Dios. Él nos perdona, y así como lo leímos al final, Él nos perdona todos nuestros pecados para tratarnos como hijos. ¿Por qué les pedí que vinieran? Porque Jesucristo dijo que todo aquel que lo confiese delante de los hombres, Él lo confesará también delante de los ángeles de Dios. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Y así con sus ojos cerrados, en voz audible, le puedan decir lo siguiente: Señor Jesús, yo te doy gracias porque me amas, porque para ti soy
alguien especial. Confieso mis pecados y reconozco que yo merecía el peor de los castigos. Pero tú, Señor Jesucristo, tomaste mi lugar y decidiste morir por mí para que yo pudiera vivir. Hoy recibo tu perdón, recibo tu amor y cada día de mi vida quiero dedicarla a ti. Quiero aprender a conocerte, quiero aprender a relacionarme contigo y quiero aprender a vivir en tu voluntad. Gracias por el amor que tú me tienes. Te abro mi corazón para que tú entres a vivir en mí y declaro con mis labios que tú eres mi Señor, mi único y suficiente Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén. Oramos todos por ellos. Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos. Gracias porque han tomado la decisión más importante de sus vidas y que ellos puedan crecer en la gracia, en el conocimiento de ti. Y a nosotros como iglesia, que tengamos la capacidad, la sabiduría, la gracia para ayudarlos y atenderlos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona que quiere darles un saludo de nombre de toda la iglesia. Y los dejo con Checo y Chinos. Checo y Chinos. Pues damos gracias a Dios por la palabra que hoy recibimos. Somos bendecidos, ¿verdad? Amén. Y pues bueno, nada más para hacerte la invitación, si te vas a sacar a cursos bíblicos o quieres pasar un buen tiempo con tu familia, pues puedes ir a comer aquí a la Calacafe. Está muy muy rico, así que aprovecha y ve a comer. Y pues bueno, despídete de la persona que tienes ahí a tu lado. Órale, órale. Yo le continúo. Me estoy ahogando. Yo le continúo. Muchas gracias por haber acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Me distrajo un poco mi esposito, pero gracias a Dios por sus vidas. Y bueno, ya quedamos despedidos, no los distraemos más. Perdonen los que están aquí abajo, les llegó mi baba, yo creo, pero bueno, que sean bendecidos. Dios los bendiga, los amamos. Bendiciones. Bye. Que Dios los bendiga. Bye.